completar, ahora vamos a completar un poquito que nos falta, hemos hecho el trabajo y la potencia, ¿no es cierto? Nos faltaría un poquito del trabajo hecho por una fuerza constante, vamos a hacer el trabajo hecho por una fuerza variable y el rendimiento, ¿ya? Entonces vamos a entrar un poquito a teoría, voy a compartir mi pantalla en la parte teórica. ¿En qué tema están ustedes en cálculo? ¿Qué tema están viendo? ¿Qué unidad están viendo? ¿Han visto ya límites? Estamos en límites. Límites. No han visto ni derivadas ni integrales para nada todavía, ¿no? ¿Todavía no han visto derivadas ni integrales? Yo estoy en derivada. ¿Ah? ¿Quiénes están? A ver, ¿en qué tema están en cálculo? O sea, el tema es que nosotros tendríamos que ir a la par de cálculo o un poquito más adelante para que podamos hacer nuestras deducciones. Ustedes han visto que yo no puedo hacer ninguna deducción o no he hecho ninguna deducción derivando e integrando, porque he visto que los avances en cálculo están más atrás, ¿no es cierto? Entonces, para trabajar o para ver el trabajo hecho con una fuerza variable, nosotros necesitamos derivar e integrar. Entonces voy a mostrarles, pero vamos a trabajarlo básicamente con solamente el trabajo con una fuerza variable. Me voy a ir a compartir mi pantalla. Acá. Ya. Fíjense, nosotros hemos visto el trabajo realizado por el trabajo mecánico, ¿no es cierto? Y hemos entendido y hemos trabajado un poquito con el trabajo y la potencia. He tratado ayer, el día lunes, de darles ejercicios prácticos para que ustedes lo asimilen, lo entiendan, se apropien del conocimiento, ¿no es cierto? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es la potencia? ¿Sí? Entonces, el trabajo decimos que es cuando se vence a una resistencia, ¿no es cierto? Entonces, es la transmisión del movimiento. Para que haya trabajo decíamos que tiene que haber movimiento, ¿no es cierto? Y hicimos solamente por una fuerza constante y decíamos que el trabajo tiene que estar en el mismo eje, ¿no? La fuerza a la distancia, coseno de 0 o coseno de 180. Tiene que estar en la misma dirección, o sentidos pueden ser iguales u opuestos, ¿no es cierto? Cuando son iguales, el trabajo del coseno es 0, y cuando son opuestos, el coseno es de 180, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a ir a ver un poquito el trabajo de una fuerza variable. Acá en el trabajo de una fuerza variable nosotros nos vamos a ir a analizar o imaginarnos un resorte, ¿ya? Y el resorte, ustedes todos conocen, ¿no es cierto? Un resorte, le llamamos vulgarmente una romana, ¿sí? Un dinamómetro nosotros llamamos en el laboratorio porque lo medimos en dinas o medimos en newton, pero básicamente nosotros en el laboratorio lo denominamos dinamómetro, ¿no es cierto? Porque generalmente trabajamos con unidades pequeñitas y lo manejamos como fuerza. La fuerza las medimos en dinas, ¿no es cierto? A la suerte no podemos hacer laboratorio todavía. Vamos a ver qué sucede más adelante. Ojalá se vaya mejorando esto, no sabemos, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo hecho por una fuerza variable obedece a lo que se llama la ley de Cook, que es la ley para los resortes, ¿ya? Y esa ley, esa fuerza, los resortes, es igual a K por X. ¿Qué es K? K es la constante del resorte. Y X es el desplazamiento del resorte o la elongación o la compresión del resorte. Yo puedo estirarlo o puedo comprimirlo, ¿no es cierto el resorte? Entonces, básicamente nosotros ese trabajo del resorte lo vamos a manejar acá. Bueno, lo manejamos mediante una integral que es igual a la fuerza por la distancia, ¿no es cierto? Por la diferencial de distancia, por un desplazamiento pequeñito. Pero, como no han visto derivadas todavía ni integrales, nosotros todo este término de la derivada y la integral la vamos a manejar o la vamos a asimilar como el área de un triángulo rectángulo, ¿ya? Y un triángulo, su área es igual a un medio de base por la altura, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a trabajarlo acá en esta figura. Y la de abajo, la de arriba es para derivar e integrar, ¿no es cierto? Esta es una distancia, yo tomo una diferencial de distancia, la fuerza que es K por X, ¿no es cierto? Pero como todavía no han visto eso, yo voy a asimilar esta gráfica con esta de acá, y el área de un triángulo es igual el área del triángulo es igual a la base por la altura, ¿no es cierto? Acá vamos a completar. Área del triángulo decimos que es base por altura, ¿no es cierto?
Base por altura sobre 2, ¿no es cierto? Todo sobre 2, ¿sí? Vamos a ponerlo esto entre paréntesis. Y de esa forma yo tengo el trabajo efectuado por un resorte, ¿ya? Entonces, ¿qué es la fuerza del resorte? Es K por X, obedece a la ley de Hooke, ¿no es cierto? Entonces yo tengo base, viene a ser mi desplazamiento X, ¿no es cierto? Y por la altura, que es K por X, sobre 2, ¿no es cierto? Todo sobre 2, entonces tengo 1/2 de K, X por X, X al cuadrado. Entonces, cuando nosotros hablemos del trabajo efectuado por un resorte, directamente vamos a aplicar esta formulita. Ya, trabajo hecho por un resorte, 1/2 de K, X al cuadrado. ¿Por qué les he puesto algunos ejercicios de resortes también en su práctica? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de resorte, nos vamos directamente a la ecuación de el área de un triángulo. No podemos ahorita, no puedo hacer la reducción de derivadas integrales porque me están diciendo que están en el área de límites, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, ¿Está bien? ingeniero. Ya, entonces, me faltaría para completar acá, básicamente el trabajo del resorte viene a ser 1/2 de X al cuadrado. Y lo que me faltaría también hacer es lo que se llama el rendimiento, ¿ya? Que no hemos trabajado. Con eso completaríamos toda la parte teórica de lo que es trabajo, potencia y energía, ¿ya? El rendimiento lo denominamos generalmente con una N, que viene a ser igual a la potencia útil sobre la potencia entregada, ¿sí? Por 100. ¿Ya? O sea, nunca, yo les decía que un motor me rinde al 100%, ¿no es cierto? Entonces mi potencia útil va a ser menor a mi potencia entregada. ¿Por qué? Porque esa potencia entregada se va a ir disipando, decíamos, en fricción, se va a ir disipando en calor, en ruido, en vibración, ¿no es cierto? Cuando ustedes sienten o cuando ustedes prenden un motor, ¿qué sucede? Lo primero que se escucha es un ruido, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego ese motor se calienta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, un rendimiento, yo les decía en la anterior clase, que no va más de un 80%, 85%, porque lo demás se va disipando, ¿no es cierto? Eso se da en la práctica, eso se da en la realidad, y eso es lo que yo tengo que hacerles conocer. No les voy a decir, no, un motor yo le entrego esta potencia y esa potencia tiene que rendir. No, ¿no es cierto? Hay vibración, hay fricción, hay ruido, hay una serie de energías o trabajos que se van a ir disipando en el transcurso del funcionamiento del motor, ¿no es cierto? Entonces, nunca un motor me va a rendir al 100%, ¿no es cierto? Es igual que nosotros. Nosotros decimos que somos la máquina más perfecta, el motor más perfecto. Nosotros no trabajamos las 24 horas, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos descansar, necesitamos, ¿sí? Tenemos que dormir, o sea, nuestro rendimiento no es de las 24 horas. Es el ejemplo, la similitud que les quiero poner con un motor, ¿no es cierto? Un motor puede rendir, ¿no? Un motor, y bueno, otra cosa ya es el tema de los robots y demás, pero cuando hablamos solamente de energía mecánica de un motor puede trabajar, qué sé yo, 20 horas, pero va perdiendo parte de esa energía, de ese trabajo, ¿no es cierto? Igual nosotros decimos, somos la máquina más perfecta, nuestro corazón bombea, ¿sí?, la sangre a todo el organismo, nuestros pulmones lo oxigenan, y así vamos funcionando. Nosotros no somos a pilas, no somos a corriente, nosotros no somos a batería, nosotros para rendir, tenemos que alimentarnos, ¿no es cierto? Nuestra energía es nuestra alimentación. Entonces nosotros asimilamos los alimentos y por eso podemos caminar, podemos correr, podemos saltar, podemos hacer todas las actividades, ¿sí? Y, por ejemplo, yo les digo, un niño, ¿por qué salta, sube, baja? Porque tiene que descargar esa energía. Él come alimentos suaves. No es que se le diga, es hiperactivo, hay que llevarlo al psicólogo, no es necesario. Si usted lo deja quieto a un niño mirando tele, jugando con el celular, se va a hacer un niño obeso porque esa energía se le va a acumular en el organismo, ¿no es cierto? Entonces nosotros también tenemos que
hacer actividad, nos alimentamos y alimentarnos bien. Yo siempre les recomiendo, bueno, vamos a salir un poquito del esquema de la clase ahorita, pero su energía, su mayor comida tiene que ser en la mañana para poder ir asimilando y tener energía para todo el día, ¿no es cierto? Y al mediodía menos, en la noche mucho menos, y a veces hacemos a la inversa, ¿no es cierto? No desayunamos, almorzamos medio algo, y cuando estamos trabajando recién en la noche nos sentamos a comer y entonces, y no hacemos o no desarrollamos actividad física. Nosotros también tenemos que desarrollar actividad física para oxigenar nuestro cerebro, nuestros pulmones, para estar bien activos, bien ágiles. Ustedes tienen que hacer alguna actividad, peor ahora que estamos recluidos, tenemos que desarrollar alguna actividad. ¿Por qué? Porque nos estamos energizando, estamos quietos, entonces esa energía se nos va a acumular y se nos va a hacer calorías y nos vamos a engordar, ¿no es cierto? O no vamos a estar con buena salud. Entonces, recomendación, ¿no es cierto? Aliméntense bien, pero también hagan alguna actividad dentro de su casa. No digo que se salgan a correr, pero pueden hacer alguna actividad también física para poder estar ágiles, para poder oxigenar sus pulmones, y por lo que más tenemos ahora que cuidar, por ejemplo, en esta pandemia, es nuestra oxigenación, ¿no es cierto? Tenemos que hacer ejercicios básicamente para respirar, para poder vencer en caso de que nos contagiemos con COVID, ¿no es cierto? Entonces, yo les recomiendo y les digo, nuestro cuerpo es el motor más perfecto. Por ejemplo, si nos quiere atacar un virus o una bacteria, ¿qué hace nuestro organismo? Empieza a aumentar la temperatura. Eso es como un sensor, ¿no es cierto?, que nos avisa. Es lo mismo que les decía de un motor, ¿no es cierto? Un motor, si le estamos exigiendo mucho o se está calentando, ¿qué pasa? Hay un sensor que lo apaga y que me empieza a decir algo está fallando, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con nuestro organismo, ¿sí? Nos ataca un virus, una bacteria, no nos quedamos así, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Nuestra temperatura corporal aumenta y algo está fallando ahí. Entonces, nosotros, ¿cómo asimilamos nuestra energía? La medimos en calorías, cómo nos alimentamos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente eso del rendimiento era lo que no habíamos visto tan bien en la anterior clase, y lo del resorte, ¿no es cierto? El trabajo de una fuerza variable, ¿correcto? Ahora vamos a ir a hacer ejercicios, básicamente. Nosotros hablamos de sistemas de la energía conservativa y la energía no conservativa, ¿no es cierto? Nosotros en la energía conservativa hablamos de un sistema cerrado. Decíamos que las fuerzas conservativas básicamente son el peso y un resorte, ¿no es cierto? Y las fuerzas no conservativas nosotros las vamos a trabajar como el coeficiente de fricción o las fuerzas de fricción y el trabajo realizado con una fuerza de fricción que hace que mi energía se disipe, ¿no es cierto? Se pierda. Ahora nos vamos a ir a hacer un ejercicio de un sistema cerrado. Vamos a ir analizándolo punto por punto. Vamos a compartir otra pantallita y nos vamos a ir a hacer primero un sistema cerrado, luego un sistema abierto, y vamos a ir haciendo. Al final les voy a dar ya los grupos para que vayamos haciendo después una dinámica de grupo, ¿ya? Entonces me voy a ir a compartir la otra pantalla de trabajo acá. Acá les hice ya. Acá vamos a ver un sistema cerrado. Fíjense acá, estas son fuerzas conservativas. Yo les decía que las fuerzas conservativas, vamos a poner acá, este es un sistema cerrado, ¿no es cierto? Dice, se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo de 3.000 gramos de masa con una velocidad de 40 metros sobre segundo. Esto nosotros lo vamos a considerar como un sistema cerrado, ¿sí? Entonces, el cuerpo sube y vuelve a su punto de partida. Acá nosotros decimos que la energía, acá yo tengo fuerzas conservativas. Y la energía, en este caso nosotros decíamos que la energía se mantiene constante, ¿ya? ¿Correcto?
Ahora, ¿qué tenemos el ejemplo de este sistema de fuerzas conservativas? Primero vamos a hacer un ejercicio de fuerzas conservativas, luego un ejercicio de fuerzas no conservativas, y después ustedes cuando vean o lean el ejercicio ya van a saber si es un sistema cerrado o un sistema abierto, ¿ya? Fíjense, en este caso dice, se lanza, ¿no es cierto?, hacia arriba, el cuerpo va a volver a su punto de partida, el cuerpo no va a seguir subiendo hasta el infinito, ¿no es cierto? Va a llegar en un punto, nosotros sabemos que por caída libre, la gravedad es negativa cuando va subiendo, llega a un punto máximo, su velocidad final se hace 0 y vuelve a bajar y vuelve a su punto de partida, ¿no es cierto? Calcular me dice la energía cinética, energía potencial y energía total inicial, le voy a poner acá, ¿ya? Inciso B dice la energía cinética potencial después de 3 segundos. Inciso C dice la energía cinética potencial y total a los 70 metros de altura. Fíjense, vamos a tener varios puntos y en todos los puntos la energía me tiene que dar la misma, ¿no es cierto? El inciso D dice la energía cinética potencial cuando el cuerpo tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo. Se inicia con 40, si va subiendo y está subiendo, dice, ¿no es cierto? Va disminuyendo su velocidad, ¿no es cierto? Y el inciso E dice la altura del cuerpo cuando la energía cinética se reduce en un 50% de su valor, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son los datos? Los datos básicamente son mi masa, mi velocidad inicial, la gravedad que nosotros tenemos que considerar. Nosotros la vamos a trabajar con 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué más? ¿Qué otro dato tengo? Para cada inciso vamos a ir analizando cada dato, ¿no es cierto? Entonces yo tengo acá, fíjense, mi energía total inicial va a ser igual a mi energía cinética inicial más mi energía potencial inicial, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá, yo tengo, ¿cuál es mi fórmula de energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la energía potencial es masa, gravedad, altura, ¿no es cierto? Cuando yo me voy acá a mi fórmula, ¿qué tengo? Tengo mi altura inicial, que la voy a poner acá, es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un medio de la masa, estos 3.000 gramos los transformo a kilogramos, ¿no es cierto? Yo sé que un kilogramo son 1.000 gramos, no necesito ya hacer la conversión, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un medio de la masa, mi masa es 3 kilogramos, la velocidad inicial es 40 metros sobre segundo, de acuerdo a la fórmula esto va al cuadrado, y no tengo altura, entonces mi energía potencial es 0, ¿no es cierto? No tengo altura, entonces mi energía total solamente va a ser los 2.400 joules o julios, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí se entiende? El inciso A, ¿todos han entendido ahí? ¿Sí? ¿Está muy rápido? ¿Está bien? ¿Sí? No tengo altura. ¿Podría volver a explicarlo, ingeniero? Ya. Fíjense, ¿qué tengo acá? Tengo la masa, ¿cuáles son mis datos? ¿No es cierto? Estoy lanzando hacia arriba, desde el piso, vamos a suponer, con una velocidad de 40 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Un cuerpo. 3.000 gramos, eso lo transformamos a la masa, la hemos puesto acá, ya sabemos que 1 kilogramo son 1.000 gramos, ¿no es cierto? Hacemos la división entre 1.000 y me quedan los 3.000 kilogramos, 3 kilogramos, ¿no es cierto? Entonces, acá me piden, inciso A, la energía cinética, energía potencial y energía total inicial. Entonces, al inicio, yo no voy a tener altura, por eso sabemos que la energía potencial es la capacidad que tiene un cuerpo de desarrollar un trabajo en función de su posición, de su altura respecto a un nivel de referencia, ¿no es cierto? Eso les había dicho en la anterior clase, ¿no es cierto? Y la energía cinética es la capacidad que tiene un cuerpo de desarrollar un trabajo en función de la velocidad, de su cambio de velocidad, ¿correcto? Entonces, cuando hay altura, yo tengo energía potencial. Cuando tengo velocidad y variación de velocidad, básicamente tengo energía cinética, ¿no es cierto? En este caso no tengo altura. Ya si ustedes pueden graficar, enseguida vamos a hacer un gráfico más abajito. Acá no tengo espacio, pero yo tengo una altura. A ver, vamos a ver si podemos acá. No.
No tengo mucho espacio. A ver, vamos a hacernos acá un espacio y vamos a insertar un cuerpo que esté subiendo, ¿ya? Acá. ¿Sí? Ahí, ¿correcto? Fíjense acá, este cuerpo está subiendo y acá yo tengo esta es mi altura inicial. Acá yo tengo 0 altura, ¿no es cierto? No tengo altura, ¿sí? Entonces yo tengo acá voy a poner altura inicial igual a 0, ¿no es cierto? Tengo la velocidad, perdón, 0. ¿Tengo velocidad inicial? Sí, tengo velocidad inicial, ¿no es cierto? Acá mi velocidad inicial es de 40 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Correcto? No tengo altura, por eso no tengo energía potencial, por eso le he puesto 0, ¿no es cierto? Entonces, mi energía total inicial solamente va a ser energía cinética, ¿no es cierto? Energía potencial, 0. Entonces, mi energía total en este punto es 2400. A ver, verifiquen, un medio por 3 por 40 al cuadrado, ¿no es cierto? 40, la velocidad es al cuadrado, 1600 por 3 y por un medio, por 0,5, eso me da 2400, verifíquenlo ustedes ahí. Sí, ingeniera, da 2400. Entonces, ahora ya se entiende con la figurita más, ¿sí? Sí. No tengo altura, entonces por esa razón no hay energía potencial, ¿ya? Entonces mi energía potencial del inciso A son los 2400 joules. Ahora vamos a ver qué sucede ya en el inciso B, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, aclaración? ¿Está bien? Estamos trabajando. Este cuerpo va a llegar a una velocidad K final 0 y va a volver a bajar. Por eso decimos que es fuerza conservativa, que es un sistema cerrado, ¿no es cierto? Sí, ustedes eso lo van a ver mucho más a detalle cuando trabajen ya con fisicoquímica, ¿no es cierto? Ya vean entropía, entalpía, ya ven otros temas, otros conceptos y van a ver sistemas cerrados, sistemas abiertos, con calor, con otras variables más, ¿ya? Con temperatura, con calor. Ya. Ahora seguimos con el inciso B. Fíjense, ahora vamos al inciso B y me dice la energía, el inciso B, la energía cinética y potencial después de 3 segundos. ¿Qué pasa después de 3 segundos? El cuerpo es lanzado y ¿qué pasa a los 3 segundos? Yo a los 3 segundos debo sacar, ¿qué cosa? Se debe sacar la velocidad y la altura, ¿no es cierto? Para poder sacar la energía total a los 3 segundos, yo necesito sacar mi velocidad y mi altura. Entonces, fíjense acá, yo tengo que trabajar mucho con caída libre, ¿no es cierto? Yo tengo acá, ¿puedo sacar el tiempo de altura máxima? También, ¿no es cierto? Fíjense, ¿cuánto tengo acá? Me dice que mi velocidad inicial es 40, ¿no es cierto? Fíjense, si yo saco mi tiempo de altura máxima, mi tiempo de altura máxima va a ser 4.08. Entonces, a los 3 segundos va a estar subiendo. ¿Por qué 4.08? ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir? Porque hago velocidad final 0, saco velocidad final, se la voy a poner por acácito la ecuación. Acá tenemos que repasar y saber y manejar mucho caída libre, cinemática, dinámica, todos los conceptos, ¿no es cierto? Velocidad inicial menos gravedad-tiempo, ¿no es cierto? Como mi velocidad final en este punto es 0, acá le voy a poner velocidad final 0, o sea, esto es más o menos para referencia, ¿no es cierto? Para saber si esos 3 segundos están dentro de subiendo, bajando, ¿dónde están? ¿No es cierto? Como este es 0, entonces yo voy a sacar acá mi tiempo de altura máxima. Este tiempo va a ser igual a que cuando se hace la velocidad final 0 voy a tener velocidad inicial sobre la gravedad, ¿no es cierto? Sobre G. Y eso me da 40 sobre 9.8. Yo saqué 4, no sé cuánto, a ver, 4,081.
0,82, digamos, segundos, ¿no es cierto? ¿Correcto? Eso me da una referencia. Solamente esto es referencial, eso es para ir refrescándoles un poquito también los temas de caída libre, de cinemática, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, fíjense, yo estoy sacando la velocidad y la altura a los 3 segundos. También puedo sacar mi altura máxima, ¿no es cierto? Acá voy a aprovechar y voy a sacar mi altura máxima. Como ya tengo el espacio, yo voy a sacar la altura máxima. ¿Cuánto va a ser mi altura máxima? Mi altura máxima yo la voy a trabajar con, fíjense, mi velocidad final al cuadrado, ¿no es cierto? De paso vamos a repasar un poquito cinemática, dinámica y todos los conceptos que vayamos agarrando, ¿ya? Velocidad inicial al cuadrado. Menos 2 por G por la gravedad por la altura máxima, ¿no es cierto? Le hemos puesto acá, ¿qué le hemos puesto de Y? Le hemos puesto, ¿no? Le voy a poner Y máxima, ¿ya? Entonces, acá fíjense qué es lo que nosotros tenemos. Mi velocidad final es 0, entonces, ¿a qué va a ser igual mi Y máxima? Acá la voy a poner a un ladito. Mi Y máximo va a ser igual a ¿qué? Mi Y máximo va a ser mi velocidad inicial al cuadrado, ¿no es cierto? Sobre 2G, ¿no es cierto? Yo acá voy a poner 40 metros sobre segundo, esto todo al cuadrado. Dividido, le voy a poner acá 2 por G, ¿no es cierto? 2 por 9.8. Y esto lo voy a recorrer un poquito más para que no me salga. ¿Qué es acá? Metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me da esa altura máxima? O sea, estos datos de acá que estoy haciéndolos yo ahorita son referenciales, ¿no es cierto? Para ubicarme en el esquema, en el contexto del ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da esa altura máxima? 81,63. 81, ¿cuánto? 6,3. ¿Así? Sí, así. Ya, perfecto. Metros, ¿no es cierto? Entonces, esa es la altura máxima del cuerpo. Si me piden a los 100 metros, no voy a poder sacar datos, ¿no es cierto? Porque estoy fuera de esta altura máxima, ¿no es cierto? De este rango, ¿correcto? O sea, esto me sirve como dato referencial. No me están pidiendo, pero yo puedo calcularlo para ir resolviendo y tener la certeza de que estoy haciendo algo correcto, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, me dice en el inciso B, la energía total después de 3 segundos. Para ello tengo que sacar velocidad y altura, ¿no es cierto? ¿Cuánto es mi velocidad? Acá le voy a poner velocidad 1, ¿no es cierto? Velocidad inicial, como sé que mi tiempo es 4:02, entonces va a estar subiendo el cuerpo, ¿no es cierto? No va a estar bajando. Si me dijeran a los 5 segundos, ya el cuerpo va a estar bajando, tengo que analizar de otra forma, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo está subiendo, gravedad negativa, tiempo. Entonces, 40 metros sobre segundo menos 9.8 metros segundo al cuadrado por los 3 segundos. Eso me da 10.6 segundos, ¿no es cierto? He sacado la velocidad cuando el cuerpo está subiendo y tiene una velocidad de 10.6. Ahora yo también tengo que sacar esa altura, ¿no es cierto? Esa altura es mi velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la gravedad tiempo al cuadrado. Entonces tengo 40, la velocidad inicial, los 3 segundos, menos 1/2 de la gravedad y 3 segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo la velocidad y la altura, con eso voy a sacar mi energía total, 1 le he llamado acá, ¿ya? Fíjense qué es lo que tengo acá. Mi energía total 1 va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad al cuadrado
que es 10.6 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Más la energía potencial. La energía potencial es la masa por la gravedad por la altura, ¿no es cierto? Masa es 3, la gravedad es 9.8 y la altura que hemos sacado es 75,9. La energía cinética me sale 168.54. Verifíquenla ustedes, sáquenla ustedes. 10.6 al cuadrado por 1.5. ¿Ya? ¿Le da 168.54? Sí, ingeniero. Ya, ahora sacamos la energía potencial, ¿no es cierto? La energía potencial es 3 por 9.8 por la altura. Yo acá les voy a poner energía cinética. Ustedes la tienen también ya en su apunte, ¿no es cierto? Que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Para que no se olviden. Y la energía potencial es masa, gravedad, altura, ¿no es cierto? Para que digan, no me digan de dónde salió eso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Ya. ¿Le da 2231.46? Sí, ingeniera. Sí, está bien. La suma de los dos me da los 2400. Sí. Dan los 2400. Fíjense qué es lo que quiero mostrarles en este ejercicio, que la energía en todos los puntos va a ser la misma, ¿no es cierto? Estamos en un sistema cerrado, el cuerpo va a bajar y va a subir. ¿Qué pues sucede acá? La energía cinética va a ir disminuyendo internamente, pero va a ir ganando altura, entonces va a ir adquiriendo energía potencial. Y la suma de las dos me tiene que dar los 2400 que hemos sacado acá, ¿no es cierto? En todos los puntos la energía me tiene que dar lo mismo. Fíjense acá, mi inciso A es 2400. Mi inciso B también es 2400, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende el inciso B? Sí, ingeniera. Perfecto, entonces vamos a asumir que estamos más o menos por este puntito. Ya ustedes pueden, vamos a ponerle acá una línea chiquitita, vamos a asumir que estamos ahí, ¿ya? Que estamos ahí, ¿sí? Entonces, ahí, y esa es, yo le voy a poner mi energía total 1, ¿ya? Acá le voy a poner mi energía total 1, energía total 1, ¿ya? ¿Correcto? Y acá, en este punto es mi energía total inicial, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, hemos hecho el inciso A y el inciso B. Ahora nos vamos al inciso C. El inciso C nos dice, a ver, vamos a leer acá, dice la energía cinética y potencial a 70 metros de altura. ¿Estamos en el rango? Sí, porque mi altura total es 81, ¿no es cierto? Entonces nos vamos al inciso C. El inciso C dice la energía total a los 70 metros de altura. Entonces yo tengo la altura, ya ahora lo único que tengo que sacar es la velocidad a los 70 metros. Fíjense, la velocidad a los 70 metros yo saco por cinemática caída libre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que sacar? Mi velocidad. Agarro la fórmula, no tengo tiempo, pero tengo altura, entonces tengo que agarrar esta ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Velocidad inicial al cuadrado menos 2 por la gravedad por la altura. ¿Qué altura? Esta altura que le hemos llamado Y2, ¿no es cierto? ¿Sí? Y2. Entonces tengo los 40 metros sobre segundo, que es mi velocidad inicial, menos 2 por 9.8 por 70 metros de altura. Eso me da 228. No le voy a sacar raíz porque mi ecuación de energía cinética es velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Si le saco raíz, otra vez tengo que elevarla al cuadrado para sacar mi energía, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo la velocidad al cuadrado y tengo la altura. Entonces, con eso yo voy a sacar mi energía total en el punto 2, ¿sí? Y mi energía total en el punto 2 va a ser energía cinética al punto 2, fíjense, 1/2 de la masa por la velocidad, pero como mi velocidad ya la tengo acá al cuadrado, ¿no es cierto? No tengo que volverla a elevar al cuadrado, ¿sí?
tengan ese cuidado y por eso es que cabalmente les estoy haciendo este ejercicio. Entonces, como ya la tengo al cuadrado, no la vuelvo a elevar al cuadrado. Más 3, la energía potencial, por 9.8 por los 70 metros, ¿correcto? Entonces, verifíquenme ustedes este resultado de energía cinética y energía potencial. Yo he sacado acá 342 en el primer caso, 1 medio por 3 por 228. ¿Está bien? Verifiquen, vayan verificando, por favor, ustedes. ¿Está bien? Está bien, Ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, ahora la energía potencial, 3 por 9.8 por 70. Sí, está todo bien. Fíjense acá en el inciso C que estamos a 70 metros, me da también 2400, ¿no es cierto? O sea, la energía se conserva. En el anterior caso, en el inciso B, estamos a 75 metros, ¿no es cierto? Acá estamos a 70. Si nos vamos acá a la figurita, vamos a insertarle acá y vamos a ponerle, estamos por acácito, ¿no? Vamos a ponerle ahí, ¿ya? Entonces, ¿correcto? Entonces yo voy a poner mi energía acá, mi energía total 2, ¿no es cierto? Mi energía total 2, estoy un poquito más abajo, pero mi energía me sale lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos vamos al inciso C, mi energía me sale lo mismo, ¿correcto? ¿Sí? 2400, 2400, en todos los casos me tiene que salir el mismo resultado, ¿no es cierto? Ahora nos vamos al inciso D que me dice la energía cinética potencial y total cuando el cuerpo tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo y está subiendo, ¿ya? Ahora nos vamos al inciso D y me dice 10 metros. Como la velocidad va disminuyendo hasta hacerse cero, esto está en 10 metros sobre segundo, entonces como ya tengo la velocidad, solamente en este caso yo tengo que sacar la altura, ¿no es cierto? Y yo le he puesto la altura Y3 para ir más o menos ordenado, ¿no es cierto? Entonces tengo la velocidad y saco la altura. Entonces tengo velocidad 3 al cuadrado que es 10, velocidad inicial que es 40, menos 2 por la gravedad por Y3, ¿no es cierto? Entonces saco mi altura Y3. Y3 es 40 metros sobre segundo, esto al cuadrado, menos 2, ¿no es cierto? Menos 10, perdón, metros sobre segundo al cuadrado, y todo este término 2G que está multiplicando pasa a dividir, ¿no es cierto? Entonces acá yo tengo una división de 2 por 9.8, y esa altura Y3 me da 76.53 metros, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, con eso mismo hago, ¿qué cosa? Mi ecuación de energía mecánica total en el punto 4 sería ya ¿no es cierto? Bueno, la inicial le hemos puesto 0, ¿no es cierto? Entonces, mi energía cinética 3 es 1 medio de la masa por los 10 metros sobre segundo. Acá sí tengo que elevar al cuadrado porque mi velocidad me dan 10 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Más la energía potencial, que es masa por la gravedad, por la altura que he sacado, y acá me da, verifíquenlo, 150 más, y enseguida, perdón, enseguida seguimos, nos volvemos a conectar, ¿ya? Me da aquí, ¿cuánto les da eso? ¿Les da 2.399? Sí, Ingeniero, está bien. Ya. Si hubiésemos trabajado con todos los decimales, tendría que darme los 2.400, ¿no es cierto? Acá yo debería poner más decimales para llegar a los 2.400, pero como estoy trabajando con dos decimales, me da 2.399.98, ¿ya? Enseguida me vuelvo a conectar, ¿ya? Seguimos con el inciso E. Hasta ahí, si hay alguna duda, en 5 minutos, véanlo bien el problema, 5 minutos me vuelvo a conectar y vamos repasando si tienen cualquier duda, ¿ya? ¿Correcto? Vamos conectándonos, seguimos con el ejemplo, ¿ya? Me voy a compartir pantalla. Ya, estamos en el inciso, a ver, hicimos el inciso D, ¿no es cierto? Que nos daba 3.000, han verificado ya ahí, ¿no?
¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Ya, perfecto. Vámonos al inciso E. Acá les decía que no nos da exactos los 2400. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado con todos los decimales. Si guardamos en la calculadora todos los decimales y sacamos el resultado, nos tiene que dar los 2400, ¿no es cierto? Tenemos un pequeño margen de error, pero está correcto, ¿ya? ¿Sí? Ahora nos vamos al inciso E. El inciso E me dice la altura cuando la energía cinética se reduce en un 50% de su valor inicial, ¿ya? La altura del cuerpo cuando la energía cinética se reduce en un 50%. Fíjense, ¿cuánto es mi energía cinética inicial? Inicial hemos sacado acá en el inciso A, que es mi energía cinética inicial es 2400, ¿no es cierto? Entonces, esos 2400 son al 100%. Al 50%, si yo hago una regla de 3 simple, me va a dar a la mitad, ¿no es cierto? 1200, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Entonces, la energía potencial va a ser 1200 y mi energía cinética al reducirse la mitad no me puede variar, ¿no es cierto? Mi energía total tiene que ser los 2400, ¿correcto? Ahora me dice, ¿qué me está pidiendo? La altura, ¿no es cierto? Entonces yo tengo, como tengo mi energía potencial, tengo la masa por la altura, por la gravedad por la altura, entonces yo tengo que sacar esta altura, ¿no es cierto? Entonces despejo la altura 4 acá y saco 1200 joules, que es mi energía, ¿no es cierto? Potencial sobre la masa y la gravedad, sobre 3 y 9.8, todo esto va al denominador y la altura me sale 40.82 metros. Verifiquen, ¿estamos bien? Sí, está bien, ingeniero. Correcto, ya. Ese es un sistema cerrado. Ese es un sistema cerrado, ¿ya? Ahora vamos a hacer un sistema abierto para que ustedes entiendan toda la lógica del sistema cerrado. La energía se mantiene constante, ¿no es cierto?